noches a todos. Yo soy Santiago Alejandro Guillo Guerra, soy residente de segundo año de la especialización de Medicina de Urgencias de la Universidad de Caldas y hoy vamos a hablar de ecografía en trauma. Si una presentación de ecografía, pues va a ser, digamos, una presentación muy visual. La idea es que veamos diferentes ventanas sonográficas, qué es lo normal, qué es lo anormal. Y pues el vasto de la presentación o la columna vertebral de nuestra presentación va a ser la evaluación del FAST extendido, que es como el grueso de literatura que está publicado, pero finalmente veremos también otras áreas o digamos que otros exámenes complementarios que podemos hacer con el ecógrafo en los pacientes con trauma. Entonces, pues vamos a hablar del FAST extendido. Realmente, pues fue aproximadamente desde la década de los 80 en que los alemanes fueron los primeros en usar la ecografía para la evaluación del paciente politraumatizado y posteriormente en Estados Unidos se inicia esta evaluación de estos pacientes y de ahí en adelante se ha convertido en una herramienta pues de primera línea para la evaluación de estos pacientes, ya que nos da información importante y nos permite tomar decisiones rápidas acerca del manejo. Ciertas consideraciones anatómicas, pues principalmente acá hablaré de la parte abdominal. Tenemos digamos que tres cavidades pues sí, tres cavidades donde se puede acumular la sangre. Se van a dividir en un espacio supramesocólico dividido por el colon transverso, que van a ser dos cavidades superiores, que va a ser o los recesos más bien esplenorrenal y el hepatorrenal, y inframesocólico a nivel pélvico. El más frecuentemente positivo va a ser el hepatorrenal porque pues es más declive que el esplenorrenal y en el paciente en decúbito supino el pélvico. Y acá vemos pues en la vista lateral que efectivamente el pélvico va a ser el más declive en los pacientes. Entonces vamos a ver el espacio rectovesical en los pacientes masculinos y pues rectouterino en los femeninos, pues ahí se va a acumular el líquido. El FAST se convierte en una herramienta para la evaluación en la revisión primaria de los pacientes con trauma. Digamos que pues hay variabilidad en cuanto en qué momento debe realizarse el FAST, pero pues lo importante realmente es realizarlo de manera oportuna del paciente. Y o muchas veces no, sino siempre, en la evaluación del paciente politraumatizado, pues se hacen muchas tareas o muchas intervenciones de manera simultánea. Generalmente se dice que pues durante la evaluación de la circulación nos va a dar una buena idea de esto también con las ventanas que vamos a ver, pero pues lo importante es realizarlo en el abordaje inicial del paciente. Tener en cuenta y algo fundamental es que acá vamos a buscar respuestas de sí o no, son respuestas dicotómicas, entonces de acuerdo a esto vamos a guiar la terapéutica en el paciente. Las preguntas que vamos a responder con el FAST extendido son si hay líquido en la cavidad peritoneal, sí o no, no nos importa cuánto líquido va a haber o de dónde proviene ese líquido, que es una de las limitaciones que va a tener el FAST, que no podemos, digamos, determinar la etiología. Si hay derrame pericárdico, si hay líquido en el tórax y si hay uno neumotórax, y de acuerdo a esto, pues guiamos las intervenciones. En los aspectos generales, tenemos que tener en cuenta que el FAST debe realizarse de manera sistemática, es decir, siempre realizarlo como en el mismo orden para que no vayamos a saltarnos algún paso de la evaluación. Eh, pues hay, digamos, variabilidad en cuanto a los autores. Yo les voy a mostrar en esta presentación la manera, digamos, que yo tengo estructurada en mi mente la evaluación sonográfica de estos pacientes. El tiempo de realización va a variar, pero siempre pues es rápido, de 4 a 5 minutos y pues incluso menos tiempo en los operadores experimentados. Y un aspecto general también, siempre tener en cuenta la guía del ecógrafo, pues de la que nos habló Joana. Todos los transductores tienen una guía, ya sea una lucecita o alguna prominencia que nos indique hacia dónde estamos viendo en la pantalla. Siempre va a estar a la derecha del paciente en los cortes transversos y hacia la cabeza del paciente cuando hagamos cortes longitudinales. De esta manera, las estructuras que estén a la derecha del paciente se van a ver a la izquierda de la pantalla y las que estén, pues digamos, cefálico en el paciente se van a ver a la izquierda de la pantalla. Esto es a lo que me refiero. Tenemos el transductor que siempre tiene una guía y acá tenemos, por ejemplo, un corte hepatorrenal y vemos que la guía se corrobora con la guía que se ve en la pantalla y hacia la izquierda de la pantalla va a estar lo más cefálico. Acá tenemos el pulmón, el diafragma, el hígado y el riñón. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas del examen sonográfico en trauma? Dentro de las ventajas tenemos que es preciso, no es un examen que tenga alta especificidad, pero sí tiene una alta sensibilidad, se puede hacer de manera rápida, no es invasivo, es reproducible. A esto hago referencia que se puede repetir el examen ya que no va a producir tampoco pues, radiación en el paciente. Podemos hacer FAST-TERIA, es una de las alternativas para la observación de los pacientes. Y también que es portátil, se puede hacer a la cabecera del paciente, que pues en el caso del paciente politraumatizado puede ser en la sala de reanimación.
Dentro de las desventajas está que no determina la etiología. Nosotros podemos ver líquido en la cavidad peritoneal, pero no sabemos de dónde viene ese líquido. Va a ser operador dependiente y no evalúa el retroperitoneo, que en un paciente politraumatizado pues puede ser un espacio de sangrado importante. Entonces, pues acá sí nos quedamos un poco a ciegas. Teniendo en cuenta esas limitaciones, es importante saber qué vemos en el FAST y qué no vemos. Entonces, en el FAST podemos ver si hay líquido pericárdico, si hay líquido intraperitoneal y si hay líquido pleural y también si hay o no neumotórax. Mientras que no podemos ver lo que hay en el retroperitoneo, colecciones de líquido de menos de 200 cc, lesiones de víscera hueca que también van a meditar pues un manejo quirúrgico y lesiones de órgano sólido. Actualmente se están haciendo pues estudios con ecografía contrastada, con pues digamos que microesferas que vibran a una alta velocidad que pues permiten en cierta forma dar una mejor valoración del órgano sólido, pero pues esto escapa digamos que a la revisión, pero pues el FAST o la ecografía más bien cada vez está tomando más campo y se vuelve un examen más completo. Las indicaciones para un FAST, básicamente cualquier paciente con trauma torácico o abdominal contundente o penetrante, como parte del protocolo Roche, que es un protocolo de ecografía en los pacientes con hipotensión indiferenciada, y las contraindicaciones, la principal o pues básicamente la única va a ser que cause demoras en la atención del paciente. Si nosotros tenemos un paciente, por ejemplo, con una herida por arma de fuego a nivel abdominal, que está hipotenso, que claramente requiere la laparotomía exploratoria, el paciente pues va a pasar derecho al quirófano, no lo vamos a demorar en el servicio de urgencias para hacerle un FAST. Estas son las ventanas sonográficas que vamos a evaluar. Siempre tener en cuenta la guía del ecógrafo a la derecha del paciente y hacia la cabeza del paciente en los cortes longitudinales. Vamos a evaluar una vista subsifoidea. Acá también podemos evaluar la vena cava inferior, posteriormente hepatorrenal, que hepatorrenal también incluye las bases pulmonares, pues para evaluar si hay hemotórax, el esplenorrenal, pélvico y tórax, principalmente para neumotórax. Entonces, vamos a empezar con la evaluación de pericardio. El ecógrafo o la ecografía sigue siendo el gold estándar para evaluar el derrame pericárdico. En este caso vamos a usar el hígado como ventana acústica, entonces pues poner el transductor un poco hacia la derecha del paciente para alcanzar a coger parte del lóbulo del hígado para que nos dé una buena visualización del corazón. Si lo ponemos muy a la izquierda, pues el gas del estómago podría no darnos una buena visualización. Se pueden apreciar desde 10 a 20 mililitros de líquido pericárdico, digamos como corte, y en un paciente que tenga, por ejemplo, hemopericardio por una lesión traumática, pues hasta 50 cc de líquido pericárdico pueden llegar a causar un taponamiento cardíaco y compromiso hemodinámico. La ecografía en este caso va a tener una sensibilidad del 83 al 100% y una especificidad del 94 al 99%. Este fue uno de los primeros estudios que se realizó de valoración sonográfica en los pacientes que tuvieran trauma penetrante en tórax. Fue un estudio prospectivo, se realizó a lo largo de 10 años en Estados Unidos, publicado en 1992, y acá desde esa década vemos la importancia o el impacto que tiene la ecografía en la toma de decisiones de estos pacientes. Entonces, vemos a la izquierda, pues vamos a centrarnos en las barras negras, que es la supervivencia observada de pacientes con trauma cardíaco penetrante. En los pacientes que no fueron evaluados con ecocardiograma, tuvieron una supervivencia del 57%, que fueron 21 pacientes, mientras que 28 pacientes que fueron evaluados con ecocardiograma tuvieron una supervivencia del 100%. Y esto se explica porque el tiempo hasta el diagnóstico de la lesión miocárdica fue en los pacientes sin ecocardiograma de 42 minutos, en los de ecocardiograma 15 minutos. Entonces, esa detección rápida de la lesión miocárdica pues lleva a una intervención quirúrgica más rápida que también vemos que se refleja en una mayor supervivencia de los pacientes. Para la vista subcostal, entonces un poco hacia la derecha, el triangulito blanco nos va a indicar la guía siempre hacia la derecha del paciente y pues inclinando un poco el transductor o proyectándolo hacia el hombro izquierdo del paciente para hacer el corte del corazón. Importante tener en cuenta pues que ahí vemos, digamos, los rayos de ultrasonido que inciden en el corazón. Importante hacer un movimiento de balanceo. De esta forma podemos hacer como un barrido de toda la estructura. Esto es lo que vemos en una ventana subcostal. Acá vemos el lóbulo del hígado que nos sirve como ventana sonográfica. Vemos el ventrículo derecho, que es lo que va a estar más anterior, aurícula derecha, aurícula izquierda, el septum interventricular y el ventrículo izquierdo. Y lo que vamos a buscar es si hay líquido pericárdico.
Esta sería la imagen de un paciente que tiene un taponamiento cardíaco, que tiene líquido pericárdico. Vemos acá pues el pericardio, que es un poco más ecogénico, y vemos pues el líquido, que es anecoico, signos de taponamiento cardíaco, como el colapso del ventrículo derecho durante la diástole y también de la aurícula derecha durante la diástole. En caso de que no podamos obtener una buena visualización, pacientes pues por diferentes motivos, obesidad, o hay pacientes incluso delgados que tampoco tienen una buena ventana sonográfica, podríamos optar por una visión con un corte paraesternal eje largo, en este caso de segundo a cuarto espacio intercostal con línea paraesternal izquierda y la guía del transductor apuntando hacia el hombro derecho del paciente. Nuevamente tenemos el ventrículo derecho, que es la estructura más anterior, septum interventricular, y el ventrículo izquierdo. Y esta sería pues la visión de un derrame pericárdico en una ventana paraesternal eje largo. Vemos que acá está pues la colección anecoica pues frente al ventrículo derecho y rodea acá el ventrículo izquierdo también se ve. Y esto que vemos acá es la aorta descendente, que es un punto de referencia importante, ya vamos a ver por qué. Dentro de los errores comunes está la confusión con la grasa prepericárdica que se observa anterior al ventrículo derecho. Entonces acá vemos señalado con estas flechas rojas la grasa prepericárdica que es anecoica. Entonces uno podría pensar el paciente tiene un derrame, pero acá pues vemos que posterior al ventrículo izquierdo no está. Pues, vemos el pericardio adosado. Acá pues simplemente rotando también el transductor podríamos obtener un eje corto y ver si hay líquido pericárdico o no. Y la aorta descendente es un punto de referencia importante porque pues un paciente que tenga un derrame pleural pues también va a tener una colección anecoica rodeando el corazón y podría ser difícil de diferenciarlo. Vemos que el derrame pericárdico va a estar por encima de la aorta descendente, ¿sí? Y pues por acá estaría como el pericardio que sería más ecogénico y el derrame pleural por debajo de la aorta descendente. Entonces acá tenemos un paciente que tiene tanto derrame pleural como derrame pericárdico y pues la aorta descendente va a ser nuestro punto de referencia para definir dónde está el líquido. Posteriormente vamos a evaluar la vena cava inferior. Esto lo hacemos rotando el transductor durante una vista subcostal. Hacemos un corte longitudinal y un balanceo hasta obtener el corte de la vena cava inferior y la unión atrio-cava. Acá vamos a evaluar el colapso de la vena cava inferior, que lo podemos hacer del método cualitativo, más conocido como el ojímetro, y el método cuantitativo, en el cual vamos a medir con modo M el diámetro de la vena cava inferior durante la expiración y la inspiración, y pues aplicamos la fórmula. Entonces, vemos acá cómo poner el transductor para ver la vena cava inferior en el subcostal, la guía siempre apuntando hacia la cabeza del paciente. Acá vamos a ver cómo se hace. Vemos que acá ya está en el corte longitudinal. Ahí está, subcostal. Ya pues ahorita vemos la imagen, nos muestra en el ecógrafo y rota teniendo la guía siempre a la cabeza del paciente. Este está en el corte transversal, lo torna longitudinal. Vemos la aurícula derecha y la vena cava inferior drenando a la aurícula derecha. De esta manera vamos a dar el colapso de la vena cava inferior y pues esto va a ser un indicador de la volemia del paciente. Sería aurícula derecha, vena cava inferior. Acá podemos ver de manera cualitativa el colapso de la vena cava inferior. Entonces acá a la izquierda vamos a ver, tener en cuenta que durante la inspiración espontánea, es decir, pacientes que tengan respiración espontánea, durante la inspiración la presión negativa del tórax pues se vuelve más negativo, aumenta el llenado, el retorno venoso, entonces pues se vacía la vena cava inferior en la aurícula derecha y por eso es que se colapsa. En los pacientes que ya tengan la vía aérea asegurada, tener en cuenta que la ventilación ya va a ser con presión positiva y al momento de insuflarlo, pues la vena cava se va a distender. Todo esto es importante tener en cuenta, digamos, cómo la presión intratorácica influye en la colapsabilidad de la vena cava inferior. Ahora, en el panel A tenemos un paciente que posiblemente se encuentra hipovolémico y en el panel B tenemos un paciente que puede estar ya sea euvolímico o hipervolémico, pues esto se evalúa de otras formas. Pero entonces vamos a ver. Al lado izquierdo tenemos la vena cava inferior, el paciente inspira y pues incluso se tocan las paredes de la vena cava inferior, es decir, un paciente que está depletado, que está hipovolémico, que posiblemente va a responder a la reanimación con líquidos, mientras que acá en la derecha
vemos que durante la inspiración básicamente no hay cambios, no hay una variabilidad en el diámetro de esa vena cava inferior y podríamos asumir que el paciente no va a ser respondedor a líquidos y que no se encuentra hipovolémico. Ahora, si el paciente, por ejemplo, tiene un neumotórax a tensión y esa presión intratorácica está muy elevada, pues podría ser también el caso, ¿sí? Entonces, siempre tener en cuenta el contexto del paciente. Ahora, ¿cómo se hace esa medición? De manera cuantitativa, 2 a 3 centímetros por debajo de la unión atrio-cava, vamos a poner el modo M que nos da, pues, digamos que la visión del movimiento en tiempo real, y vamos a medir el diámetro de la vena cava en inspiración y en expiración. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Acá está el paciente normal, cuando inspira, se vacía la vena cava en la aurícula derecha, entonces se acercan las paredes y acá tomamos la media. Esta es la vena cava en inspiración, que tiene un diámetro de 0,57 en este caso. Luego el paciente exhala y pues acá tenemos el diámetro de la vena cava en la expiración. ¿Listo? Entonces, el diámetro en expiración menos el diámetro en expiración dividido en el diámetro en expiración por 100. 1,43 menos 0,57, esto da 0,86. Dividido en 1,43 daba 0,6. Todo eso lo hice pues antes de la presentación. No soy tan bueno en matemáticas. Por 100 da un 60%. Un punto de corte de 40% de variabilidad es lo que definimos para ver si el paciente responde a líquidos o no. Entonces, este paciente tiene una variabilidad mayor del 40%, es decir, que posiblemente puede responder a líquidos. Ya específicamente en el área de trauma, vemos que en este estudio en realidad usaron fue tomografía, no ultrasonido, pero pues también podemos obtener la medida de la vena cava inferior mediante ultrasonido, pero este estudio lo hicieron específicamente en pacientes en trauma y medían el diámetro de la vena cava inferior. Tuvieron diferentes grupos de menos de 15 milímetros, 15 a 20 milímetros, 20 a 28 milímetros y mayor o igual a 28 milímetros. Datos importantes acá, que los pacientes que tuvieron un diámetro de vena cava de menos de 15 milímetros tenían un índice de shock más alto, de 0,9, comparado con 0,7 en los pacientes que tienen una vena cava normal. Una mayor severidad en el trauma también, un ISS de 20 comparado con un ISS de 9. E importante en este caso y en los pacientes con transfusión, de los pacientes que tuvieron una vena cava inferior de menos de 15 milímetros, 20% requirieron transfusión masiva versus 0% de los pacientes con una vena cava inferior de más de 28 milímetros. La ecografía ya es, digamos, uno de los indicadores en el ABC con un FAT positivo para determinar si el paciente puede requerir una transfusión masiva y posiblemente la medición de la vena cava inferior pueda ser incluida en alguna de las valoraciones posteriores para definir pues, la reanimación, ya sea con hemoderivados de estos pacientes. Este estudio sí fue realizado específicamente en pacientes con trauma, entonces la idea era evaluar si el diámetro de la vena cava inferior se relacionaba con el requerimiento de líquidos en las primeras 24 horas de reanimación de los pacientes con trauma. Tomaron diferentes medidas y entre esas pues también estaba el diámetro de la vena yugular interna que pues lo evalúan como un surrogado del diámetro de la cava inferior para medir pues esa respuesta a líquidos y pues es más fácil coger una vena yugular interna que pues sonográficamente que una cava inferior. Pero pues, ¿qué vemos acá? El punto de corte de ellos eran 2400 cc para definir pues, si requerían, digamos, en más de 24 horas como abundantes líquidos, ¿sí? Entonces, tenemos el diámetro de la vena cava inferior, la colapsabilidad, perdón, el índice, y vemos que los pacientes que tuvieron una variabilidad de menos del 41%, pues requirieron menos de 2400 cc en las 24 horas, mientras que los que tuvieron un índice de colapsabilidad de más del 51%, requirieron más de 2400 cc. Dato importante, ¿en qué porcentaje de los pacientes se pudo obtener cada una de estas medidas? La que tuvo mayor porcentaje de medición fue el índice de colapsabilidad de la vena cava inferior. 89% de los pacientes, en 89% de los pacientes se pudo medir, que pues poder realizar el examen también es bastante importante y tiene un excelente valor predictivo negativo. Entonces, la colapsabilidad de la vena cava inferior también nos ayuda en cierta forma a inferir cuál va a ser el requerimiento de líquidos de estos pacientes. Errores comunes, principalmente el aumento de la presión intratorácica, siempre tener en cuenta el contexto del paciente, porque pues si hay una presión intratorácica aumentada, la vena cava puede estar bien y no tener una colapsabilidad, a pesar de que el paciente sí se encuentre hipovolémico. Dentro de otras aplicaciones, acá vemos también, por ejemplo, para procedimientos, en este caso, pues no es un paciente en trauma, pero entonces vemos la primera pericardiocentesis de un residente, era un paciente de 29 años,
que se presentó al servicio de urgencias porque tenía taquicardia, fiebre y dolor torácico. Entonces, pues la calidad de la imagen es porque, pues como por cuestión de privacidad del paciente y de los residentes, acá previamente le habían hecho una vista subcostal y determinaron que tenía un derrame pericárdico. Entonces acá ya están haciendo una vista, esto pues es como una verdaje anterior de la pericardiocentesis con un transductor lineal y acá podemos ver la costilla, vemos el pericardio, vemos la colección de líquido, vemos anecoico y vemos el corazón. Acá vemos que está entrando la aguja, está haciendo una pericardiocentesis guiada por ecografía, que pues es mucho más seguro que hacer una pericardiocentesis a ciegas o por referencia anatómica. Y tiene diferentes ventajas. Entonces acá ya entra al líquido, al saco pericárdico, entonces se introduce la aguja, retira la aguja, deja el catéter. Ya con una llave de 3 vías, el catéter está ahí adentro y proceden pues como al drenaje de ese derrame pericárdico que en un paciente con un taponamiento cardíaco pues nos va a resolver ese compromiso hemodinámico. Acá vemos la punta del catéter ya dentro del saco pericárdico. Al final le drenaron 280 cc de líquido pericárdico y una de las grandes utilidades de la ecografía, también ya después de la pericardiocentesis, ven que no tenga neumotórax. Ahí mismo pueden evaluar que el paciente no tenga neumotórax y le hacen un control y ven que pues no tiene más líquido pericárdico. Entonces, otra de las aplicaciones de la ecografía en trauma sería la guía para procedimientos. Pasamos a la ventana hepatorrenal y también pleural. Vamos a evaluar las bases pulmonares para ver si el paciente tiene hemotórax. Es la que tiene mayor probabilidad de ser positiva en cuanto a la parte supramesocólica. Vamos a poner el transductor en la línea axilar media y puede usarse para un FAST abreviado, pues en pacientes en los que rápidamente queramos ver si tiene líquido intraperitoneal, esta sería como la primera ventana a evaluar. Y en el caso del derrame pleural puede detectar hasta 20 mililitros de líquido pleural, mientras que en un paciente en una radiografía en decúbito supino hasta 150 mililitros. Entonces tiene mayor sensibilidad para el hemotórax. La posición, línea axilar media, la guía apuntando hacia la cabeza del paciente. Y acá, pues también tip, vemos el pulmón, vemos el diafragma, el hígado y el riñón y vemos una sombra acústica de la costilla. Entonces, cuando estemos haciendo esta ventana, tanto la hepatorrenal como la esplenorenal, podemos angular un poco el ecógrafo, ponerlo un poquito oblicuo para que pues se alinee con las costillas y eliminar esta ventana acústica y lograr pues una mejor visualización de las estructuras. Importante, creo que ya lo mencionaba, tanto para corazón como para cualquiera de las ventanas que nosotros evaluamos, hacer ese movimiento de balanceo para tener una vista, digamos que general de las estructuras, y acá lo vemos con esta ventana hepatorrenal. Ahí está haciendo el corte y hace ese movimiento como de balanceo para evaluar pues todo el polo renal. En este caso, y tener en cuenta en la ventana hepatorrenal se ve tanto el riñón como el hígado, el diafragma y pues también el pulmón. Como el pulmón tiene aire y el aire es un mal conductor del sonido, pues acá se ve esta imagen en espejo de la ecogenicidad del hígado. Esto sería lo normal, lo que tenemos que ver porque pues ahí habría aire. Entonces, siempre evaluamos la base pulmonar durante la inspiración y tener en cuenta las estructuras riñón, hígado, diafragma, pulmón. Esta sería una ventana de un paciente con un FAST positivo. Vemos que acá sí hay una colección anecoica, vemos que hay líquido entre el hígado y el riñón. Y esto, tener en cuenta, pues digamos que acá no lo soplan, es ascitis, pero nosotros no podemos diferenciar qué tipo de líquido está en la cavidad peritoneal. Pero acá vemos ascitis y vemos que es un paciente que también tiene un derrame pleural. Como el líquido sí transmite bien el sonido, entonces podríamos llegar a ver la columna dorsal, que no debería verse normalmente porque pues estaría el artefacto por el aire. Entonces, este es el signo de la columna de la espina torácica que nos dice que el paciente tiene un derrame pleural y en el caso de un paciente con trauma, pues nuestra sospecha sería un hemotórax. Errores comunes en esta ventana hepatorrenal, la vesícula biliar, tener en cuenta pues siempre las referencias anatómicas, pues porque el contenido de la vesícula va a ser anecoico. La grasa perifrénica puede ser pues digamos que una pequeña colección anecoica o hipoecoica alrededor del riñón. Para diferenciarla o que nos podría ayudar un poco, que suele ser bilateral. Entonces, si la vemos en el hepatorrenal y la vemos en el esplenorenal, podríamos pensar que es grasa perifrénica. Si solo está en el hepatorrenal y no en el esplenorenal, pensamos más bien en líquido intraperitoneal.
El líquido que pueda estar en el estómago o en el duodeno, que pues podemos diferenciarlo o podría darnos una pista que tenga bordes redondeados. Vimos que las colecciones de acá pues son como más laminares. Y también podría verse la vena cava inferior y considerarse como líquido libre, pero pues acá pues el flujo Doppler va a tener flujo Doppler de la vena cava inferior. La ventana espleno-renal, que es la que representa mayor dificultad por la posición, es una ventana que se debe obtener de manera más posterior, prácticamente pegando la mano a la cama del paciente. También puede ser la que menos se visualiza por interposición de gas del colon y del estómago, y también porque pues el vaso, al ser una estructura más pequeña, un órgano más pequeño, no es tan buena ventana acústica como el hígado. En este caso es en la línea axilar posterior entre la novena y la décima costilla. Miren que acá pues la guía siempre hacia arriba y está prácticamente la mano pegada ahí a la cama del paciente para poder obtener esa vista. Nuevamente, tener en cuenta que se debe observar tanto el pulmón, o pues bueno, por encima del diafragma, el vaso y el riñón. Acá tenemos pues lo que sería un FAS positivo con la ventana espleno-renal, vemos el riñón, vemos el vaso. Tener en cuenta, o sea, por ejemplo, en este caso no estamos viendo muy bien el diafragma. Por acá continuaría el diafragma y posiblemente si subimos un poquito el transductor, veremos también una colección anecoica entre el vaso y el diafragma. Entonces no quedarnos siempre con una ventana porque acá podría haber colección y acá no. Entonces siempre ver todas las estructuras. Ya finalmente estaría el suprapúbico, pues para la parte abdominal vamos a tener la vejiga como ventana acústica, entonces en este caso pues recomendación que sea con la vejiga llena. También pues digamos que la orina va a crear una imagen un poco más, o va a haber más artefacto hacia la parte posterior. En estos casos para el líquido libre también podría considerarse bajar un poco la ganancia, porque pues es un poco del artefacto. Acá vamos a hacer cortes transverso y longitudinal y puede usarse también en fasta abreviado porque pues es la parte más dependiente en un paciente en decúbito supino. El transductor a la derecha del paciente y vemos que está inclinado porque la valoración va a ser de la cavidad pélvica, no del abdomen. Entonces, suprapúbico y hacia la pelvis. Y el longitudinal, pues siempre la guía hacia la cabeza del paciente. Ahí, pues, listo. Entonces, acá tenemos un corte transversal pélvico en un hombre. Vemos la vejiga, que esto es lo que nos sirve como ventana acústica, y vemos el recto. Acá veríamos esta línea verde, es donde esperaríamos o vamos a buscar líquido libre, que es el espacio recto vesical. Y en la mujer vemos la vejiga, y acá pues veríamos el útero y vamos a buscar el espacio recto uterino. Y posteriormente pues rotamos hacia el longitudinal y veríamos, esta es la parte más anterior, acá estaría la vejiga, el espacio recto vesical en el hombre y acá vemos el útero, el recto, entonces el espacio recto uterino en la mujer. Y este sería un corte transversal de una vista pélvica en la mujer. Acá vemos la vejiga. Por ejemplo, acá uno baja la ganancia porque si la ganancia está muy alta, por la transmisión a través de la orina, pues se ve muy blanco, entonces podría llegar a ocultarse ese líquido libre. Y acá tenemos una vista, recordar siempre el movimiento de balanceo, y vemos el líquido libre en el espacio recto uterino. Errores comunes, evaluarlo con la vejiga vacía, pues idealmente si vamos a ponerle sonda vesical al paciente y le vamos a hacer un FAST, primero le hacemos el FAST y después le ponemos la sonda vesical para poder obtener mejores imágenes. Y en los hombres se podría llegar a ver el líquido de las vesículas seminales, principalmente si se posiciona el transductor de una manera un poquito oblicua, entonces siempre pues ponerlo en el corte transversal muy perpendicular al eje longitudinal. Y acá pues vemos la imagen, la vejiga, y esto es líquido de una vesícula seminal y pues vemos que es idéntico al líquido libre en la cavidad, en el espacio recto vesical. Y ya pasaríamos al tórax, en el cual vamos a evaluar si el paciente tiene neumotórax. Entonces, vamos a hablar, lo primero que vamos a ver es si el paciente tiene deslizamiento pleural. Esto tiene una sensibilidad del 100% para descartar neumotórax. Si el paciente tiene deslizamiento pleural, no tiene un neumotórax, pero pues tiene una baja especificidad. Ya buscaríamos un signo con especificidad que sería el punto pulmonar que tiene una especificidad del 100% para la detección de neumotórax. La ecografía es superior a la radiografía de tórax para el diagnóstico de neumotórax oculto. Y otro de los signos que podríamos utilizar será el pulso pulmonar, que ya lo vamos a ver.
Lo que vamos a hacer es, pues ya sea con un transductor curvo o pues idealmente con un lineal, pero pues dependiendo del tiempo y la situación, se hace con la sonda que se tenga. La guía siempre hacia la cabeza del paciente y vamos a evaluar desde los ápices pulmonares, que es donde vamos a esperar pues que esté el aire, hacia el hipocondrio derecho. Primero pues de medial hacia lateral y posteriormente hacia lateral bajando. Entonces vemos primero si hay deslizamiento pleural y si no hay deslizamiento pleural empezamos a bajar en busca del punto pulmonar. Esta es la imagen, referencias anatómicas, costilla, costilla, sombra acústica posterior, la pleura que sería esta línea blanca. Y ya acá vamos a ver el deslizamiento pleural. Entonces, a la izquierda tenemos un paciente con deslizamiento pleural y acá está el modo M de un deslizamiento pleural normal, que sería el signo de la playa. Y a la derecha un paciente que no tiene deslizamiento pleural y le hacemos el modo M y pues nos da el signo del código de barras. Entonces, a la izquierda, deslizamiento pleural normal. Acá vemos estos pequeños artefactos que son las colas de cometa o líneas B. Y pues vemos el movimiento. Ahí vemos que efectivamente hay un movimiento, deslizamiento pleural y en el modo M, signo de la playa. Es decir, ecografía pulmonar, pues normal. Y acá, sin movimiento. Vemos la pleura, pero pues no hay ningún tipo de deslizamiento. Y en el modo M, signo del código de barras. Entonces, no hay deslizamiento pleural, empezamos a bajar hacia el hipocondrio derecho buscando el punto pulmonar y ya va a llegar un punto en el cual el pulmón que está colapsado, durante la inspiración se van a tocar la pleura visceral con la pleura parietal y nos va a dar el punto pulmonar, que se vería así. Ahí se toca la pleura visceral con la parietal, hay ese momento en el cual si hay un deslizamiento pleural, posteriormente el paciente exhala y pues nuevamente las pleuras dejan de estar adosadas y desaparece el deslizamiento pleural. Así lo veríamos en el modo B. Y esto es lo que veríamos en el modo M, en el punto pulmonar. Tenemos la parte en la que está el deslizamiento pleural normal y el paciente realiza la exhalación, se separan las pleuras y vemos el signo del código de barras. Y este es el signo del punto pulmonar. ¿Qué vemos acá o qué implica este signo del punto pulmonar? Es decir, no hay deslizamiento pleural, no hay pero las pleuras sí están adosadas. Y ese movimiento que vemos pues es concordante con las contracciones del corazón y es el movimiento de las contracciones transmitiéndose a la pleura. Entonces las pleuras están adosadas pero no se están moviendo, pero sí hay movimiento con los latidos cardíacos. Esto podría ser una indicación de que tenemos un paciente con intubación monobronquial. Se intuba al paciente, se ventila y como uno de los pulmones no está ventilado, pues las pleuras están quietas, pero se ve el signo del punto pulmonar. Punto positivo para la ecografía. No solamente nos sirve para detectar las lesiones, sino también en el manejo de la vía aérea para detectar si hay una intubación monobronquial. Y pues ahorita veremos otros usos en vía aérea. Errores comunes, pacientes que tengan pleurodesis pues no van a tener deslizamiento pleural, bulas enfisematosas, que tengan un pobre esfuerzo respiratorio o pacientes con intubación monobronquial. Este sería como el algoritmo, digamos que general para los pacientes con trauma. Principalmente, pues acá nos hablan de trauma contuso de abdomen, evaluación con ultrasonido. Si es positivo, depende si el paciente está estable o inestable. Si el paciente está estable y tiene un FAST positivo, consideramos pues complementar los estudios con la tomografía. Esto pues también nos va a decir, uno, pues si está líquido libre y dos, nos ayuda a determinar en dónde está la lesión. Si el paciente está inestable con líquido en cavidad abdominal, pues directamente lo pasamos a quirófano para una laparotomía exploratoria. Si es incierto el ultrasonido, depende, el paciente está estable, tomografía, pues digamos que el lavado peritoneal. Si el paciente está inestable, podría considerarse lavado peritoneal, que pues también digamos que una de las ventajas sería que se puede hacer a la cabecera del paciente, aunque pues ha caído en desuso, o si no, pues la laparotomía exploratoria. Y si el ultrasonido es negativo, que es otra de las ventajas del ultrasonido, podemos hacer un FAST seriado. Entonces, si el FAST seriado es positivo, pues volvemos al algoritmo. Si es negativo, pues observamos al paciente y podemos hacerle todos los FAST que queramos hasta que estemos convencidos de que no tiene líquido en cavidad peritoneal. Y ya para finalizar, otras aplicaciones del ultrasonido en trauma. No solamente nos sirve para hablar de trauma de tórax y abdomen y no solamente nos sirve para enfocar, pues digamos, las lesiones. De manera cefalocaudal, empezamos con la medición de la vaina del nervio óptico para determinar si el paciente tiene hipertensión endocraniana. Este es un metaanálisis del 2019, en el cual incluyeron 4.551 pacientes. El punto de corte que ellos establecieron es de 5 milímetros
y vemos que tiene la sensibilidad del 97% en los pacientes con trauma craneoencefálico, esa medición de la vaina del nervio óptico para determinar si el paciente tiene hipertensión endocrinal. Entonces, es excelente porque no vamos a hacer una monitoría invasiva de la presión intracraneal en todos los pacientes con trauma craneoencefálico, y la ultrasonografía se convierte en una herramienta importante para evaluarlo, y una especificidad del 86%. ¿Cómo lo realizamos? Transductor lineal. Vemos acá desde el disco óptico 3 milímetros hacia atrás, medimos la vaina del nervio óptico, el punto de corte pues de 5 milímetros. Si tiene más de 5 milímetros, el paciente puede tener hipertensión endocrinal. Lo ideal sería pues hacer otros estudios complementarios, pero podríamos instaurar las medidas antiedema en ese momento. Desventaja: no es sensible a los cambios agudos de presión intracraneal. Es decir, que esto nos sirve para decir si el paciente tiene o no hipertensión endocraneal, pero no nos sirve para hacer un seguimiento de esa presión endocraneal. Es decir, no le ponemos de pronto soluciones hipertónicas y esperamos ver que haya bajado de 5 milímetros dentro de un tiempo. En la evaluación de la vía aérea, evaluación de la vía aérea con ecografía, uno de los temas de nuestro congreso. Acá brevemente una introducción. Transductor lineal. Diferentes mediciones se han establecido, pero pues acá traigo, por ejemplo, esta. La medición desde la piel hasta el hueso ioides. Acá valoraron pacientes con trauma, y para determinar si tenían vía aérea difícil, catalogar una Cormack-Lejeune de 2B en adelante, o una vía aérea, digamos, fácil de 1 o 2A. Vemos que los pacientes que tuvieron más de 0,57 centímetros de tejido entre pues, la piel y el yoides, 20 pacientes tuvieron Cormack-Lejeune 2B, 3 o 4, mientras que los que tenían una menor cantidad de tejido entre pues, la piel y el tejido yoides, la mayoría fueron vía aérea fácil. Entonces puede ser un adjunto complementario en la valoración de la vía aérea difícil. Directamente acá las implicaciones de trauma: vemos un corte longitudinal, y acá vemos el cartílago cricoides, y vemos los anillos de la tráquea, y vemos la interfase de aire-mucosa. Esta es una imagen normal, vemos la interfase de mucosa, paciente con trauma, y acá vemos que hay una disrupción de la vía aérea, ¿sí? Entonces un paciente que tiene una disrupción de la vía aérea, y si han seguido nuestras charlas, sabemos que un paciente con disrupción de la vía aérea tiene una contraindicación absoluta de ventilación con presión positiva, porque podemos causar un enfisema subcutáneo catastrófico. Entonces, pues también podemos evaluar el trauma de la vía aérea con la ecografía. Como les decía, en el manejo general también de la vía aérea, acá en tiempo real uno puede estar haciendo la ecografía para ver el paso del tubo, o incluso después de intubar al paciente, rápidamente coge el transductor y evalúa. Acá, por ejemplo, ¿qué vemos? Vemos la tráquea y vemos esto que no se debería ver, que es el esófago. Esto es el signo del doble tracto, como lo llaman. Vemos este borde hiperecoico que corresponde al tubo orotraqueal, que pues en este caso no es orotraqueal, sería una intubación esofágica, y pues eh, muchas veces uno está en esas situaciones de urgencia, no está seguro si el paciente quedó intubado, mientras lo ventilan, mientras lo ocultan, mientras todo eso, son momentos de tensión. En cambio acá, rápidamente con el ecógrafo, uno puede coger, mirar y determinar que está una intubación esofágica, o si está bien intubado el paciente. Y lo mismo, si vemos que el paciente está intubado, podemos ver el deslizamiento pleural. Si es bilateral, listo, estamos como más tranquilos por esa parte. Y en los pacientes con una vía aérea difícil, o pacientes que tengan una anatomía cruenta, o pacientes con obesidad, también nos sirve la ecografía para evaluar la posición de la membrana cricotiroidea. Entonces acá vemos el cartílago tiroides, vemos el cartílago cricoides, y acá vemos la membrana cricotiroidea. Acá la estamos viendo directamente, pues tiene más, digamos, más precisión que a la palpación. Y ya para finalizar, en trauma vascular, pues podemos evaluarlo, digamos que a grosso modo acá no vamos a hablar de, pues digamos que de los análisis Doppler, pues es bastante complejo. Vemos, por ejemplo, un paciente que tiene un trauma con arma cortopunzante a nivel del cuello. Acá vemos un hematoma que está anecoico, y acá vemos la yugular y vemos la carótida. Un sujeto muy afortunado, al parecer el arma cortopunzante pasó justo en la mitad de la yugular y de la carótida, y vemos pues acá en el análisis Doppler que pues hay un adecuado flujo de los dos, y este sería el hematoma. Paciente con un trauma contuso en cuello, vemos la carótida, vemos la yugular interna y vemos un flap de disección. Sí, pues no sería, digamos, o sea, este no sería el estudio de elección, vamos a optar por estudios complementarios, pero nos permite hacer un tamizaje en los pacientes con trauma vascular. Y pues nuevamente es rápido, es no invasivo, no irradia al paciente.
Vemos acá, por ejemplo, también trauma contundente en el cuello. Vemos el flujo Doppler y vemos acá esta pequeña trombosis parcial. Acá vemos una trombosis completa de la yugular interna. Vemos que si hay flujo de la carótida. Acá también, pues, trauma contundente. Vemos la trombosis de la yugular. Y este ya es un corte longitudinal, pues, de una trombosis crónica como con recanalización. Acá vemos una imagen de un paciente con un trauma por arma cortopunzante, también en cuello, y este paciente sí no estuvo tan de buenas. Acá vemos la carótida en un corte longitudinal y vemos que esta disrupción en la pared de la carótida. Acá un trauma contundente y vemos estos flaps de disección. O incluso en la etapa subaguda del trauma, este fue un paciente que recibió una herida por arma de fuego en la pierna y volvió una semana después por la aparición de esta masa. Le hacen el análisis Doppler y vemos esto que es una fístula sí, esa masa poplita Eso que es no un es un pseudoaneurisma. pseudoaneurisma, eso, gracias, un pseudoaneurisma que lo escriben como ese signo del yin yang. Como conclusiones, el POCUS es útil en la evaluación primaria de los pacientes en trauma, con la gran ventaja de que es portátil, va a ser útil para guiar la reanimación de los pacientes y para tomar las decisiones. Importante tener en cuenta que debe ser enfocado a trauma, no hay que distraerse con hallazgos incidentales. Si uno está haciendo una ventana hepatorrenal y vio que el paciente tiene una lesión hepática, no nos vamos a poner a medirla, pues estamos enfocados en lo que es. Y importante que jamás debe retrasar la atención definitiva del paciente. Nuevamente extender la invitación pues al segundo Congreso Nacional de Residentes de Medicina de Urgencias. Muchas gracias.